Nuestro trabajo trata sobre el estadio 5. Es referente a las concesiones preformales de límite. Nos centraremos en el problema de D'Alembert y mostraremos las diferentes visiones de sus contemporáneos, para terminar sacando nuestras propias conclusiones. Una teoría se ha comprendido mucho antes de tener los fundamentos teóricos, es decir, primero se ha intuido el resultado y luego se ha consolidado el concepto, pasando así de la intuición a la rigurosidad matemática. Los autores más relevantes que hemos encontrado en el estadio 5 que nos ayudan a entender la noción de límite son los siguientes: Euler, D'Alembert y Cauchy. Además, encontramos a Bolzano, Weierstrass, Fourier y Lebesgue. A continuación, nos centraremos en la concepción de límite del matemático francés D'Alembert. Para este autor, la metafísica del cálculo coincide con la idea del límite en ese momento. Así lo refleja D'Alembert en el volumen 9 de l'Encyclopédie. Dicha definición será un valioso antecedente respecto a la definición formal de límite elaborada por Weierstrass un siglo después, que veremos en las últimas diapositivas de la exposición. Esto se oponía a la idea preconcebida del matemático suizo Euler. Además, modificó el método de la primera y última razones de Newton para llegar a su teoría. Continuamos centrándonos en la visión de D'Alembert del cálculo infinitesimal a través del desarrollo de un ejemplo práctico propuesto por este autor, el polígono inscrito y circunscrito a la circunferencia. Este último ejemplo se basa en, como vemos en el desarrollo del vídeo, dos polígonos inscritos, el azul y el circunscrito, el rojo, en una circunferencia. Es claro y observable que podemos multiplicar los lados del polígono tantas veces como se desee. En tal caso, ambos polígonos, el del interior y el del exterior respectivamente de la circunferencia, se aproximan cada vez más a la circunferencia del círculo. El contorno del polígono inscrito aumentará y el del circunscrito disminuirá, pero el perímetro o el contorno del primero no sobrepasará jamás la longitud de la circunferencia y el del segundo no será jamás más pequeño que esta misma circunferencia. La circunferencia del círculo es pues el límite del aumento del primer polígono y la disminución del segundo. Tras examinar el ejemplo descrito por D'Alembert, encontramos las siguientes imperfecciones propias de la época. Se asume la idea de límite de magnitudes, no de funciones. Para el análisis infinitesimal es necesario conocer el concepto de función y sus manipulaciones algebraicas. En su ejemplo, no usa una amplia simbología matemática, sino que se basa en conceptos básicos como multiplicación, cuerpos geométricos, sencillos. Además, presenta imperfecciones a la hora de nombrar los elementos que aparecen en este. Durante el primer cuarto del siglo XIX se consolidan conceptos esenciales del cálculo diferencial e integral, en base a los trabajos matemáticos de Agustín Cauchy y Bernard Bolzano. Este camino de precisión y rigurosidad se basa en la aritmetización del concepto de límite. Otro concepto fundamental es la continuidad. Las ecuaciones de propagación del calor condujeron a Fourier a fórmulas análogas asociadas a la ecuación de las cuerdas vibrantes. Los coeficientes de esta serie trigonométrica son determinados mediante las fórmulas coeficientes de Fourier, con los que más tarde se consolida la serie de Riemann. Además, encontramos el concepto de infinito de Cauchy, quien solo admitía el infinito potencial, y cabe destacar que las relaciones de conceptos como límite, convergencia, continuidad y derivada de Cauchy y Bolzano son semejantes. Bolzano dio resultados adelantados a su época, pero que no fueron reconocidos por sus contemporáneos. El matemático checo da el primer ejemplo de función continua en un intervalo, pero no diferenciable en ningún punto. Décadas después, Weierstrass dio una función con las mismas características, llevándose así todos los méritos. Bolzano
fue el primero en formular el criterio de convergencia de Cauchy, aunque el teorema por el que hoy es realmente reconocido es el teorema de Bolzano-Weierstrass. Por último, cabe destacar su trabajo con el concepto de infinito, siendo este el infinito actual, y distingue el infinito de los números naturales con el de los números reales. Por último, mostraremos las conclusiones que hemos extraído tras la lectura de los diferentes autores y sus variadas concepciones de la idea principal de nuestro trabajo, el límite. Una teoría no se resuelve en un siglo, ni con una sola persona, sino que es a través del pensamiento de diversos matemáticos, dándola a conocer y reanudándose años posteriores cuando salen los grandes teoremas. Las definiciones de límite son aún imprecisas y aunque son objetivas, no desarrollan un control completo de las mismas. Suelen surgir de modificar o contradecir una ya existente.